Hola a todos, hoy comenzaremos con una serie de charlas que nos sirvan como anexo de lo que ya hemos visto sobre la cristiandad. Y en esta oportunidad vamos a ver nuevas características generales para ampliar y profundizar un poquito más el tema. Con respecto a la educación, las escuelas paganas habían sido clausuradas por Justiniano. La apertura de nuevas escuelas o la integración de las antiguas dentro de las nuevas instituciones educativas por parte de la Iglesia marca el comienzo de una lenta y laboriosa formación y organización de la nueva cultura. Las escuelas que surgen serán entonces monacales y episcopales. Monacales, las anexas a una abadía, y episcopales, las anexas a una catedral. Y luego con Carlomagno, quien había confiado todas las cuestiones relativas a la instrucción y cultura a Alcuino de York, permite que a partir del año 781 nazcan las escuelas palatinas, es decir, las anexas a un palacio. Durante el esplendor de la cristiandad, Europa verá el nacimiento de las universidades, que se organizan según el modelo de las corporaciones de oficios. Hasta el momento, el modelo de las escuelas estuvo constituido por las escuelas existentes en la antigüedad, intentándose su continuidad o renovación. En cambio, no hubo ningún modelo para las universidades. La antigüedad y Oriente no conocieron estas entidades corporativas. A partir del siglo X, cuando la calma vuelve al continente, en París comienzan a abrirse varias escuelas que pronto van a regir la vida intelectual de Francia y a donde acuden jóvenes de todas partes del reino. A comienzos del siglo XIII, una gran cantidad de alumnos y maestros deciden organizarse en una suerte corporativa que los integrara. Esta recibió el nombre de Studium Generalis o Universitas. La universidad recibe en el año 1215 su primer estatuto. Por él, la universidad se constituyó como un cuerpo libre que se encontraba fuera de la jurisdicción civil y dependía únicamente de los tribunales eclesiásticos, lo que en ese mundo se consideraba un privilegio que honraba a esta corporación de élite. Posteriormente se organizan en Europa otras universidades tomando el modelo de la de París, que se especializaban en los estudios de filosofía y teología, como la de Cambridge y la de Bolonia. Esta última, con el tiempo, se especializa más en el derecho civil y canónico con una particularidad, y es que era independiente de la autoridad del Papa. Esta situación explicará la razón por la cual surgen en ella doctrinas que separan la autoridad religiosa de la civil. Otras universidades de prestigio serán la de Montpellier, la de Oxford y la de Salamanca. Con el tiempo, Bolonia y París pasaron a representar dos modelos organizativos diferentes, en los que se van a inspirar en mayor o menor medida el resto de las universidades europeas. En la primera prevalece la Universitas Scholarum, es decir, la corporación estudiantil, mientras que en la otra prevalecerá la Universitas Magistrarum et Scholarum, una especie de corporación universitaria de maestros y de alumnos. Sin embargo, todas las universidades sistematizarán la educación por medio de la escolástica, donde se intenta alcanzar los conocimientos a través del desarrollo de la razón en función de la fe. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica dominante del pensamiento del esplendor de la cristiandad, luego que la patrística fuera el modelo predominante inmediatamente anterior. Su método incentivó la especulación y el razonamiento, ya que todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad conformado por un rígido armazón lógico y una estructura esquemática del discurso, que debía exponerse a refutaciones y preparar defensas de tal manera que éstas condujeran a confirmar la premisa. Es por este motivo que se utiliza el uso crítico de la razón, dándose los primeros intentos de penetración racional en la revelación, con construcciones sistemáticas que interpreten de forma razonada las verdades cristianas. No basta con creer, es preciso comprender la fe. Y esto no se obtiene interpretando el texto sagrado o mostrando sus posibles implicaciones para la vida individual y colectiva de los hombres, sino también demostrando mediante la pura razón las verdades que se aceptan por fe, o por lo menos mostrando su carácter lógico y no contradictorio con los principios fundamentales de la razón. La plena realización de la razón humana se halla precisamente en estas verdades.
Su metodología a través de la lección o lectio, que es la lectura y elaboración de comentarios de texto sobre un tema. El cuestionamiento o questio, que son las dudas que surgen en comparación de textos, y el seminario o disputatio, que es la exposición de un tema utilizando la dialéctica para hacerlo y luego defenderlo con conclusiones firmes. Se permitían el intercambio constante de ideas entre maestros y alumnos. El objetivo de la escolástica consiste en elaborar teóricamente la dependencia última de la razón con respecto a la fe, de la filosofía con respecto a la teología y de la ciencia con respecto a la sabiduría. La consolidación e institucionalización de la universidad tuvo dos efectos inmediatamente relevantes. El primero consiste en el nacimiento de un conjunto de maestros, sacerdotes y laicos, a los que la Iglesia confió la tarea de enseñar la doctrina revelada. Hasta ese entonces, esa tarea de la Iglesia estaba y había estado confiada a la jerarquía eclesiástica. El segundo efecto es la apertura de la Universidad de París a maestros y alumnos procedentes de todos los grupos sociales, acogiendo a estudiantes pobres, hijos de campesinos y artesanos, a quienes, gracias a privilegios como la excepción de tasas académicas, bolsas de estudio y alojamiento gratuito, podían llevar a cabo sus estudios. Por otro lado, en el arte, en el siglo XI florece el arte románico, como herencia de la tradición romana, el cual se extenderá hasta el siglo XIII. Como la paz llegada a Europa contrajo el aumento de la población, el desarrollo económico y la estabilidad política, donde se conformaron los nuevos reinos europeos, este hombre pudo independizar una parte de su tiempo del arado y de la espada y volcó su creatividad en el arte, orientándolo fundamentalmente para alabar a Dios, por el cual se construyeron principalmente muchas iglesias en todo el occidente europeo. Sin embargo, el arte propio del medioevo es el gótico, el cual surge con el auge de las ciudades en el siglo XII, caracterizando las grandes catedrales, palacios, edificios municipales y posteriormente las zonas comerciales, hasta comenzado el siglo XVI. Este arte nace en Francia, pero pronto se expande por todo el continente, adquiriendo en cada región rasgos propios, tanto en la arquitectura como en la pintura y la escultura. Pero sin duda las estrellas del arte gótico fueron las catedrales, donde se aplicaron nuevos métodos para la construcción que introdujeron diversos elementos como el arco ojival y la bóveda ojival, que hicieron posible construir naves más altas y esbeltas, ganando importancia el espacio interior. Debemos mencionar también los vitraux, que sustituyeron los gruesos muros románicos, proporcionando más luz interior, y el deambulatorio, que son los pasillos laterales que les permitían a los peregrinos visitar las reliquias de los santos sin interrumpir el santo oficio, siendo solo estas las características principales. La escultura es naturalista y sus modelos reproducen hombres y mujeres con realismo, y lentamente comienza a imponerse la pintura sobre tablas y ya no tanto sobre muros. Con respecto a la economía, podemos decir que las actividades económicas durante la cristiandad tuvieron como base esencial la producción agraria. Las principales actividades realizadas eran la agricultura, destacándose el trigo, el centeno y el mijo, la ganadería lanar y láctea, los cultivos de viñedos y olivares. La vida de los hombres estaba marcada por la regularidad de los ritmos de la naturaleza. La unidad de producción era el feudo. Dentro de él se producían todos los bienes que el hombre necesitaba. Los campesinos trabajaban sus propias tierras y las del señor. El señor permitía que el campesino utilizara sus molinos y sus herramientas. Dentro del feudo existían los denominados mansos, concepto que corresponde a la de la menor unidad de explotación económica dentro del feudo, que permite el abastecimiento de un núcleo familiar. Una familia podía tener bajo su trabajo varios mansos. Cada manso tenía 3 partes: la casa, el huerto familiar y las parcelas para los cereales. La comunidad controla todas las actividades agrícolas, la siembra y la recolección, el aprovechamiento del bosque y los periodos de caza, de la misma manera que se planificaban todas las actividades relacionadas con la producción de utensilios y artículos que se necesitaban para la vida cotidiana.
Esto convertía a este hombre en una persona que no necesitaba de la moneda para subsistir, con lo que las posibilidades del desarrollo del comercio quedaban muy reducidas. A partir del siglo X se experimenta una serie de transformaciones debido a que comienzan a aplicar nuevas técnicas en la agricultura. Extienden la tala de bosques que originan corrientes migratorias hacia el este europeo, acompañadas de una expansión de la agricultura y por lo tanto una mejora en las condiciones de la vida del hombre común. Gran parte de estas nuevas tierras ganadas para la agricultura fueron obra de las órdenes monásticas, que, al tiempo que expanden la fe cristiana, contribuyen a brindar nuevas posibilidades de trabajo agrícola. No obstante el predominio de la vida rural, en las ciudades después del siglo X comenzaron a realizarse algunas actividades económicas. Allí existían artesanos que producen una variedad no demasiado numerosa de artículos destinados a ser consumidos, en algún caso por los nobles o por las abadías y muy eventualmente por los campesinos. Esto revela algún grado, aunque mínimo, de actividad monetaria. La paz en Europa, la reconquista española, el aumento de los índices demográficos por las mejores condiciones de vida y las cruzadas marcarían el auge de la actividad mercantil. Flandes comenzará a destacarse por su actividad pañera, Génova y Venecia por su comercio con Oriente y con todos los puertos del mar Mediterráneo. Las ferias de la Champagne francesa son importantes centros urbanos y muestran una actividad comercial de creciente relevancia. La presencia de una nobleza que comienza a evidenciar signos claros del gusto por la riqueza monetaria y por los placeres, se vinculan a algunas regiones con los comerciantes a través de los casamientos, conformando una alianza implícita. En la mentalidad del burgués está la exaltación de lo utilitario, de lo práctico. Sus valores contrastan con los que son mayoritarios en la población europea, pero harán surgir un nuevo estilo de vida basado en la búsqueda de la ganancia y el lucro, en la exaltación de la libertad abstracta como idea que reemplace a las libertades concretas existentes, que se mostrará con claridad hacia fines del siglo XIII y XIV, especialmente después de la peste negra, que reducirá 1/3 de la población. Y, para su recuperación, aparecerán nuevos procedimientos económicos que conducen a la concentración de la tierra y a la destrucción del núcleo social que caracterizó a la cristiandad, el clan familiar, permitiendo el desarrollo del espíritu individualista. Y con esto finalizamos el tema de hoy, pero continuaremos con otras charlas.